Continuamos, hermanos, con la serie dominical, entonces, que estamos viendo. La semana pasada comenzamos la primera parte de enseñanza, lo que es respecto a cómo deben ser esas relaciones entre padres e hijos. Y vimos que Dios tiene tanto mandamientos para los padres como mandamientos para los hijos. ¿Y eso por qué? Porque habíamos visto que había un fundamento pactual de fondo y el mismo era, uno, que el matrimonio en sí mismo constituye un pacto entre dos personas delante de Dios. Y segundo, porque producto de ese matrimonio, los hijos, entonces son soberanamente metidos por Dios, por decirlo así, en esa relación pactual donde ellos vienen a ser como lo que llamamos esa parte débil del pacto, que lo que se les pide a ellos entonces como mandamiento es lo que le dice Pablo en Efesios 1:6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos entonces deben reconocer que sus padres son esa autoridad muy similar como la visión de la esposa al esposo, que son que esa autoridad legítima que Dios ha impuesto sobre ellos, y entonces deben reconocerlos como su autoridad y obedecerles en el Señor, es decir, siempre y cuando se mantengan fieles a los estándares de Dios. En cuanto a los padres, el Señor también tiene mandamientos claros. Y los mandamientos que el Señor tiene para los padres, vimos que eran dos, básicamente, o a manera de resumen. El uno era no provocar a ira a los hijos, era como la parte negativa, o dijimos lo que no hay que hacer o lo que los padres no deben hacer con respecto a sus hijos es no provocarlos a ira. Y por el otro lado está el sí. ¿Qué sí deben hacer los padres? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Breve resumen, el no provocarlos a ira, entonces dijimos que era como cuando los padres en sí pecaban contra sus hijos, cuando sus vidas inconsistentes o el pecado de los mismos venía y creaba cierto tipo de frustraciones o incluso enojos en los hijos. O como cuando los padres, incluso por nuestra vida inconsistente, lo que llamábamos, violábamos las expectativas justas delante de Dios en el ámbito familiar. Un hijo espera que el padre entonces le provea, que el padre lo ame, por ejemplo, y cuando el padre no hace eso, amar a su hijo, proveerle, darle lo necesario, posiblemente su hijo va a ser provocado a ira. También hicimos la salvedad que no todo enojo que los hijos tengan a causa de que papá o mamá hayan hecho algo es provocarlos a ira. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces, claramente que los hijos se van a disgustar con sus padres, pero lo que debemos apuntar es qué provoca esa ira. Si nuestros hijos se enojan contra nosotros, ¿por qué? Porque nosotros le demandamos que se ajusten al estándar divino, ahí no los estamos provocando a ira a pesar de que ellos puedan estar molestos. Sencillamente nosotros estamos haciendo lo que Dios nos manda y es señalarles cuál es el camino que deben seguir, el camino de justicia y misericordia que demanda la Biblia. Pero si, como vimos entonces, está del otro lado cuando sí los provocamos a ira. Cuando por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra impaciencia, por causa, no sé, de nuestra excesiva disciplina o de, el caso contrario, nuestra excesiva falta de disciplina, causamos en ellos daño y son provocados a ira por nuestro pecado. Eso a manera de resumen para ver la parte negativa. Lo que no debemos hacer los padres con los hijos es entonces provocarlos a ira. Hoy vamos a ver el sí de la temática, entonces, o vamos a comenzar a ver, porque no nos va a dar tiempo a ver todo. Vamos a comenzar a ver lo que es el sí de esta temática. ¿Qué deben hacer los padres entonces con respecto a sus hijos? Y la respuesta que tenemos a esa pregunta de qué deben hacer los padres de cara a Dios para el trato con sus hijos, entonces es la misma que tenemos en Efesios 4. Vayamos a él. Efesios 6:4, perdón. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor.
El mandato primario entonces que Dios le hace a los padres, o la parte positiva, es decir, lo que sí tienen que hacer los padres con sus hijos es, creo que es claro, criarlos. Esta palabra, para detenernos aquí un momento, hermanos, incluye lo que es ese proceso de formación de un individuo, desde que nace en un hogar hasta que entonces ese hijo cumple el mandato cultural que Dios le dio a toda la humanidad. ¿De qué? De que esos hijos crezcan, se vuelvan adultos y entonces dejen a padre y madre y se unan a su cónyuge. Hasta que dejen a padre y madre entonces con la misión de ir a cumplir el mandato cultural, que es fructificarse, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, la labor principal de los padres para con los hijos es criarlos. Eso es como la palabra denota como un cultivar. Tenemos la plantita y la regamos, la nutrimos para que vaya creciendo, se fuerte y dé fruto. Es la idea de la crianza. El predicador inglés Martin Lloyd-Jones, él decía esto: la crianza abarca todo el proceso en general del cultivo de la mente y el espíritu, la moral y el comportamiento ético, la personalidad completa del niño. Esa es nuestra tarea, es cuidarlo y protegerlo. Juan Calvino, también comentando la parte de la crianza, él decía, cuando Pablo nos exhorta a criar a nuestros hijos, dice, deben ser, Calvino lo traducía, deben ser amablemente atesorados en el proceso de formación. Calvino lo que enfocaba es que la crianza principalmente debe estar caracterizada por amor y amabilidad. Y el principio detrás de eso es el mismo que el apóstol Pablo nos da en Filipenses 4:5, que dice, vuestra gentileza o amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y el principio entonces, que fundamenta la crianza de los hijos, digámoslo así, es, como vimos tanto para el matrimonio, es el amor. Y recordemos que debe tener ese amor, ese de darse a sí mismo, como Dios se da a sí mismo, porque así ama a Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Después estaba el otro principio, igual, el amor cubre multitud de pecados. Después vamos a ver que en el proceso de crianza, claro que hay que lidiar con el pecado de nuestros hijos, pero como padres también debemos ser perdonadores con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Incluso con nuestros hijos también debe haber ese amor característico que nos lleve a ¿qué? A negarnos a nosotros mismos en pos de que nuestros hijos reciban la bendición de Dios. Y entonces los primeros que deben conocer nuestra gentileza o nuestra amabilidad son los de nuestra propia casa, y particularmente, mis hermanos, para nuestra temática, nuestros hijos. Para los hijos, su padre y su madre deben ser la fuente principal de donde ellos reciben amor, atención, consejo, cuidado, etcétera. Todo lo que involucre la crianza. No debe ser el televisor, no debe ser X pantalla, YouTube, celular, etcétera. No. La primera fuente de donde los niños deben recibir instrucción, amor, consejo, exhortación, corrección, debe venir de los padres que Dios les ha puesto. Y esta tarea entonces, por ende, mis hermanos, conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque los frutos que den nuestros hijos, la gran mayoría de veces va a depender entonces de cómo nosotros los estemos criando. Veamos la crianza entonces, recordemos, es ese nutrir como una plantita que vaya creciendo hasta que dé un fruto. Entonces, muchas veces ese fruto que den nuestros hijos va a depender de la manera de cómo nosotros los criamos. Nosotros entonces debemos criar, por ejemplo, a los hombres, ¿cómo? Con el propósito de que lleguen a ser hombres valientes, fuertes, piadosos, fuertes de carácter. ¿Para qué? Para que guíen a sus propias familias al Señor. Y asimismo a nuestras hijas debemos criarlas también para que lleguen a ser mujeres que valoren grandemente a Dios, honrando el ministerio principal que van a tener como esposas, que es sus maridos. Ese es el norte al que debemos apuntar. Y digo apuntar, mis hermanos, también porque debemos tener claro que el resultado final no está en nuestras manos. Está en las manos del Señor. ¿Por qué? La salvación es del Señor. Y esos frutos de justicia que dan gloria a Dios, al final
dependen soberanamente de que Dios intervenga en la vida del pecador e irrumpa con el evangelio. Pero ciertamente tenemos un deber para con nuestros hijos y ciertamente también Dios a muchos padres les concede la bendición de ser ese instrumento fiel en las manos de Dios por el cual el evangelio llega a los hijos y por el cual, por ende, conocen al Señor Jesucristo. El mandato que tenemos aquí entonces es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Veámoslos, criarlos en el Señor o del Señor. Es decir, ese cuidado amoroso que debemos tener por nuestros hijos, esa disciplina y esa amonestación no debe venir de nosotros, sino, como lo dice Pablo, la disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Entonces es en la Biblia misma, mis hermanos, de donde debemos extraer principios de el cómo crío a mis hijos, el cómo les enseño, el cómo los amonesto, el cómo los exhorto. Debe venir primariamente, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es infalible, es nuestra fuente de vida. Entonces debe venir de la palabra de Dios, ¿por qué? Es la disciplina y amonestación del Señor. No de Arles, no de Gina, no de Warner, etcétera, no de Don Mariano, sino disciplina y amonestación del Señor. Y Dios mismo nos ha dado el patrón de cómo debe ser esa crianza. Esa crianza está guiada por esto que acabamos de decir. Se enfoca en la disciplina y en la amonestación. Digamos que la crianza bíblica, podemos verlo así, es una ecuación donde es crianza bíblica es igual a disciplina más amonestación. Y eso va a estar cobijado por del Señor o en el Señor. Estas dos palabras van de la mano, mis hermanos. Si alguna falta, ya no es crianza del Señor. ¿Por qué? Porque va a estar incompleta. Una crianza donde solo hay disciplina, pero no hay amonestación, no es esa crianza y amonestación en el Señor, o viceversa. Criar hijos a pura amonestación, pero sin disciplina, es pecado. ¿Por qué? Porque no es como el Señor lo manda. Solo disciplina sin amonestación es pecado, solo amonestación sin disciplina también es pecado. Y como padres muchas veces cometemos ese pecado, y quiera Dios, lo reconozcamos y nos arrepintamos. Pero veamos un poco más en detalle, mis hermanos, lo que son estos términos. La crianza desde el punto de vista de disciplina y amonestación en el Señor. Podemos decir que esto lo separamos en dos mandamientos. Si no criarlos en disciplina del Señor. Y el otro, si no criarlos en amonestación del Señor. Van de la mano. No perdamos de vista el significado de criar. Amorosamente, entonces, nutrir a nuestros hijos, formarlos, usando un término, como personas de bien. Ahora, ¿cuál bien? Según el estándar bíblico. La ley del Señor es buena, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, etc. Ahí tenemos un patrón de bien en la ley de Dios. Entonces, la crianza de nuestros hijos en la disciplina del Señor, centrémonos ahí, va en ese enfoque. Procurar que el carácter de nuestros hijos externamente sea un carácter, veámoslo así, cristiano. ¿Por qué? ¿Qué es la disciplina? Básicamente la palabra, hermano, significa entrenamiento. Entonces, como padres, debemos criar a nuestros hijos, ¿cómo? Entrenándolos. Dios nos ha encomendado esta labor de entrenar a los hijos que Dios nos da. Como padres debemos vernos entonces en esa función de entrenadores de nuestros hijos. Y este entrenamiento, veámoslo así, consiste entonces en formar patrones sanos y santos de comportamiento en nuestros hijos, y también está una parte negativa que es corregir los patrones pecaminosos. ¿Por qué? Porque estos no honran a Dios y hacen daño tanto a ellos mismos como a sus prójimos. Entonces, ¿cuál es el énfasis de la disciplina en el Señor? La parte positiva es un entrenamiento, ¿para qué? Para formar
patrones de vida sanos y santos de comportamiento, que vayan, digámoslo así, encaminados a la voluntad de Dios. Y la parte negativa es el corregir los patrones pecaminosos que hay en ellos. ¿Por qué? Porque no honran a Dios y se dañan ellos mismos y dañan a sus prójimos, e incluso nos dañan a nosotros mismos como nuestros padres, como padres de ellos. Ahora, estamos dando por un hecho que hay patrones pecaminosos en la vida de los hijos. Sí, claro. La misma Biblia lo dice. Proverbios 22:15 nos da un fundamento para la corrección. Dice, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Centrémonos en la primera parte. Van a haber patrones pecaminosos en la crianza y los padres van a ver patrones pecaminosos en sus hijos. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ya, ahí el Señor ya nos da un fundamento claro. Es decir, el pecador como tal es necio, por defecto es necio, y esa necedad está alojada en el corazón. Y entonces, en el proceso de disciplina, hay que hacer eso, corregir esa necedad en el corazón, y por el otro lado, hay que enseñar lo bueno, enseñar el buen camino. Este entrenamiento o esta disciplina en el Señor entonces tiene como fin moldear la vida, eso sí, externa de los hijos. Entonces, la disciplina tiene dos ámbitos, una parte formativa y otra parte correctiva. Debemos dejarlo claro, mis hermanos, porque disciplinar a nuestros hijos, muchas veces nosotros tendemos a reducirlo solo a la parte correctiva, o solo a la parte, digámoslo así, que implica cierta sanción o cierto castigo a causa del mal comportamiento. Pero en sí, eso no es algo completo. Ya, la disciplina completa como tal tiene la parte formativa y correctiva. Esa disciplina en el Señor está al tanto, como dice el salmista que le daba al Señor, enséñame a hacer lo bueno. El salmista le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que demandas de mí? Porque él no sabía. Y el Señor le responde, hacer justicia, misericordia, ser humilde. Es decir, como pecadores necesitamos que se nos enseñe eso, que Dios lo que quiere de nosotros es, hagan justicia, sean misericordiosos, sean humildes delante de Dios. Es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos, el buen camino, y por otro lado debemos corregir lo malo, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ahora bien, antes de entrar todavía en esta materia, es bueno tener claro algunas reglas que sí ayudan mucho en lo que es esto de la disciplina. Y entendámoslo como el aspecto formativo ahorita. O veámoslo en amplio, formativo y correctivo. Uno, para comenzar a formar esta disciplina en nuestros hijos, o para comenzar a entrenarlos, nuestros hijos deben tener claro, dámoslo así, que deben tener clara cuáles son las reglas de la casa. Ya, claras. Nosotros como padres debemos ser consistentes en enseñar cuáles son las reglas del hogar y cumplirlas nosotros y velar por que ellos las cumplan. ¿Por qué? Las reglas, mis hermanos, proveen seguridad, deben ser claras y sencillas. Un ejemplo, no sé, en esta casa se duerme a las 8. Y es una regla que tienen que, entonces, los padres velar porque sus hijos las cumplan. O otra, no sé, hoy al azar. En la sala no deben estar los juguetes. Para eso está la parte de atrás, el patio, el corredor o lo que usted tenga en su casa. El punto que debemos tener aquí claro es, Dios mismo nos da reglas de vida a nosotros. Y entonces, nosotros como padres debemos imitar ese cuidado paternal que Dios nos da a nosotros. Dios nos delimita el camino, no nos deja andar a la libre. Entonces, como padres debemos tener reglas claras para con nuestros hijos. Otro segundo principio para que la disciplina sea sana, esa formación y corrección,
elogiar y recompensar la buena conducta de los hijos. ¿Por qué? Porque para muchos padres siempre es más fácil regañar a sus hijos y recordarles lo que han fallado. Y por otro lado, los padres tienden a ser muy propensos ¿a qué? A no exaltar el buen comportamiento, pero sí a sacar a luz muy rápido el mal comportamiento. Un principio sencillo, mis hermanos, es: a todos nos gusta que nos feliciten o nos elogien. Ahora, no lo debemos hacer con mentiras o con lisonjas, sino sencillamente con verdaderas palabras de ánimo que motiven a hacer el bien. Los hijos que Dios nos da, mis hermanos, es un principio claro que debemos tener. También tienen más necesidad de modelos a seguir que de críticos a estar escuchando. Y esos modelos a seguir deben ser sus padres. Nuestros hijos, por ejemplo, de adultos, si bien formados, ellos mismos tienen que aprender a animar a otros. Y la manera que nuestros hijos van a aprender a dar palabras de ánimo a otros es si papá y mamá les dan palabras de ánimo. Y por otro lado, mis hermanos, el seguir las reglas no les va a ser gravoso. ¿Por qué? Dios mismo recompensa nuestra buena conducta. Gálatas 6:9 dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. A su debido tiempo cosecharemos, dice el apóstol Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de Dios como Padre. A nosotros nos dice: no se cansen de hacer el bien, porque va a haber buen fruto. Por un lado, nosotros como padres no debemos cansarnos de hacer el bien. ¿En qué? En disciplinar a nuestros hijos, formativa y correctivamente. No debemos cansarnos, porque a su tiempo cosecharemos. Y por otro lado, ese es un principio que nosotros como padres debemos aplicar con nuestros hijos. ¿En qué? Animarlos a que ellos no se cansen de hacer el bien. ¿Por qué? Un principio sencillo es el buen fruto. Otra: cuando establezcamos reglas en el hogar, debemos exigir el cumplimiento, pero de forma justa. ¿A qué voy con de forma justa? No seamos inconsistentes. Si un día exigimos algo, pero el otro no, somos injustos nosotros. Si un día corregimos un pecado, pero al otro no, bueno, haremos que nuestros hijos, sí, no, los volveremos locos, veámoslo así. Y es cuando hablamos de esa justicia, es ese camino recto, marcado por la ley de Dios. La ley es que la justicia no se desvía ni a derecha ni a izquierda, es un camino recto. Y la manera que se va a reflejar en los padres es exigir justamente. Y eso recae en nosotros. ¿Por qué? Si un día corregimos algo y al otro día no, nos desviamos. Si un día queremos instruir a nuestros hijos en X cosa y al otro día no, y vamos así inconsistentemente, bueno, ahí no estamos exigiendo mandamientos justos a nuestros hijos. Por ejemplo, si un día tratamos la desobediencia a tiempo y al otro no, no estamos tratando justamente a nuestros hijos. Otra, mis hermanos, es: elija correctamente el método de disciplina que utilizará. Y esto, veámoslo así, en el énfasis correctivo. Veamos ciertos, digo yo, malos métodos. Uno, el famoso vete a tu cuarto. Su hijo hace algo, tiene un comportamiento no santo, veámoslo así, tiene comportamientos pecaminosos, y la respuesta del padre es: vete a tu cuarto. Este método fomenta, primero, mis hermanos, alejamiento entre padres e hijos. Y segundo, creo que es y todavía la parte más grave que considero yo, da tiempo a que la mente de los hijos maquine miles de cosas. Uno, para autojustificarse. Dos, para ver que su padre es el malo de la historia. Ya, el pecado se debe tratar a tiempo. Y la forma de no tratarlo es: váyase a su cuarto. Ahora, hay que tener como fundamento en esto: ¿qué es lo que se corrige? ¿Qué es lo que necesita esa disciplina correctiva? El pecado. La torpeza, pensando en niños pequeños, no debe ser disciplinada. ¿Por qué? Es torpeza. ¿Qué sí debe ser disciplinado de manera correctiva? El pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Entonces, cualquier actitud que no honre a Dios, que se desvíe de sus mandamientos,
la mentira, el odio, debe ser corregido. Y entonces, ¿cómo debe ser corregido? Con la disciplina correctiva. Y entonces, la que no se debe usar es, uno, alejamiento. Vete a tu cuarto. ¿Por qué? Porque en el cuarto, uno, piensan, se autojustifican, los padres son los malvados de la historia y posiblemente van a hacer un berrinche de eso, de tirar todo. Segundo, ¿qué no se hace? Avergonzarlos en público. Es decir, no disciplinarlos físicamente delante de otros. E incluso, que eso pasa en secreto, allá en su casa o allá en el lugar secreto, donde nadie sepa lo que papá y mamá están haciendo con su hijo. ¿Por qué? Porque le da vergüenza cuando todo el mundo sepa que vienen de disciplina. No hay que avergonzar a nuestros hijos. Apelar a cosas, digo yo, que no valen. Por ejemplo, apelar a la pérdida del amor de Dios. No sé, puede ser que cierto padre le diga, Dios no quiere a los niños así como tú. A los niños así los castiga Dios. Nuestros hijos claramente deben conocer la justicia de Dios, deben conocer de la ira de Dios. Y la forma de hacerlo es mediante la disciplina formativa. Pero por otro lado, también deben conocer que el amor de Dios está disponible para quienes, para todos aquellos que se arrepienten. Tampoco, mis hermanos, hay que usar a la hora de corregir el pecado, apelar a amenazas mentirosas. Si te portas mal, no sé, la policía vendrá por ti. Uno estamos mintiendo y ya nuestros hijos van a tomar eso como broma. Te llevará el mono, te llevará el diablo, no sé. No hay que amenazar a nuestros hijos de esa manera. Es mentira y no es disciplina correctiva. Otra es ser mesurado. ¿A qué voy? Cuando la disciplina no concuerda con la falta. La disciplina debe ser justa. ¿Por qué? Porque no todo pecado es igualmente de grave. No toda desobediencia es igualmente de grave. ¿A qué voy con esto? No vamos a castigar y de la misma manera un acto de violencia, no se le pegó un puñetazo a alguien en la cara porque quiso, que un acto de desobediencia. Levántate, se sentó. Ya. El castigo aplicado, la disciplina correctiva que se debe usar, debe ser proporcional a la falta. Dios mismo hacía eso. No vamos a castigar de la misma manera a un hijo nuestro que haga bullying a otro que a uno que no ordene la cama. Ya, el castigo debe ser proporcional. Ahora, lo recomendable en cuanto a la disciplina, entonces, correctiva. La Biblia nos da instrucciones claras. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, recomendable, como dice la Biblia, la vara, no sé, palmadita, paleta, etc. El punto es, debe haber algo que infrinja cierto dolor claramente equilibrado, que no sea dañino. ¿Para qué? Para que los hijos deben entender que esa disciplina correctiva es un asunto de justicia retributiva. Otro que puede ser recomendable también y que en ciertas ocasiones puede ser muy útil, la pérdida de privilegios. Sobre todo creo que con hijos ya mayores, esta enseña de forma clara que el pecado trae consecuencias desagradables a la vida. Digámoslo así, este método enseña que hay que pagar un precio por el pecado, por la desobediencia, por la irresponsabilidad. Trae consecuencias. Otro principio general en cuanto a esta disciplina o a esta formación en el Señor, y es expresar amor a nuestros hijos. O veámoslo así, expresar amor y reconciliación con nuestros hijos. Uno, como padres no debemos permitir que el rencor, el enojo o la ira generen distancia entre nosotros y nuestros hijos. Al aplicar disciplina correctiva, al aplicar, digámoslo así, cierta disciplina física, el hijo ya pagó por su falta y por ende, como padre, perdonamos, amamos y ya, pasó la situación, no volvemos a sacar trapos sucios con nuestros hijos tampoco. Debemos enseñarles a nuestros hijos y ellos deben notarlo, que nosotros los amamos, que nosotros los perdonamos. Los abrazos, los besos, los te amo, nunca deben
faltar de un padre a sus hijos, porque forman parte de ese proceso de disciplina. Y entendamos de ese proceso de entrenamiento, donde les enseñamos a hacer lo bueno y donde les corregimos lo malo. Ahora, la meta de esta misma, como dijimos, es moldear el carácter de ese hombre. ¿Y cómo? Mediante el fruto de justicia que esperamos ver. Hebreos 13:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ser ejercitados en la disciplina, o ya ser entrenados, entonces, tiene como fruto, valga la redundancia, que los que son ejercitados en la disciplina den fruto. ¿Qué es lo justo? La ley de Dios. El propósito entonces es entrenar a nuestros hijos en el Señor para que ellos aprendan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas.